Shalom, Obrajot, paz y bendiciones. Que el Todopoderoso les bendiga y les guarde. En nombre y los méritos del Mesías Yeshua. Mi nombre es Alejandro de la Cruz. Y bajo la autoridad y permiso de Roy Carlos Rodríguez, líder y pastor de la Congregación Mesiánica Casa Israel, estamos aquí en la ciudad de La Chorrera, en Panamá, para compartir la palabra de nuestro Padre que está en el cielo. Damos gracias a Elohim que nos ha permitido llegar hasta este Yom Sheni, día segundo de la semana, día lunes, que es 28 del mes de Iyar del año 5785, según el calendario bíblico profético, que equivale al 26 de mayo, lunes 26 de mayo del año 2025. Procedemos ahora a la lectura y los comentarios de la parashá número 34, que se llama, esta parashá se llama Bamidbar, en el desierto. Esta parashá se encuentra, estamos en la segunda liyá. Esta segunda liyá está en el Sefer, en el libro de, también se llama Bamidbar, Números. Se tradujo al español, primero al griego, luego al español. Y estamos en el libro de Números, capítulo 1, a partir del versículo 20 y hasta el versículo 54. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher baharbanu mikol ha'amim, venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai Matei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Rubén fueron 46,500. De los hijos de Shimeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Shimeón fueron 59,300. De los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Gad fueron 45,650. De los hijos de Judá, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Judá fueron 74,600. De los hijos de Isahar, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Isahar fueron 54,400. De los hijos de Zabulón, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Zebulún fueron 57,400. De los hijos de Yosef, de los hijos de Efraín, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de las tribus de Efraín fueron 40,500. Y de los hijos de Manasés, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres,
de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Manasés fueron 32.200. De los hijos de Benjamín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Benjamín fueron 35.400. De los hijos de Dan, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Dan fueron 62.700. De los hijos de Asher, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Asher fueron 41.500. De los hijos de Naftalí, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Neftalí fueron 53.400. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moshe y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel, por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel. Fueron todos los contados 603.550. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Porque habló Adonai a Moshe diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo, y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Adonai a Moshe. Así lo hicieron. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher b'harbanu mikol hamim, v'hayeh olam natav betohen. Baruch atah Adonai notech Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y has implantado la vida eterna en medio de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. En esta segunda aliyá, el resumen de ella se realiza el censo, o sea, se escogen a cada una de las personas, ya se habían escogido previamente en la primera aliyá, quienes iban a ser los líderes, los encargados, los responsables, los ayudantes de Moshe para la labor de realizar el censo de Col Israel, ya en Israel, del pueblo de Israel. Y vemos que ya aquí se realiza el conteo, se dan números específicos para cada una de las tribus, para la tribu de Rubén, para Simeón, Gad, Yehudá, Isahar, Zabulón. Cada tribu tiene una determinada cantidad de israelitas. Y eso es algo importante. El pueblo de Israel se organiza
es contado por medio de cada uno de sus líderes, ¿no? Y eso da una cifra final. En el versículo 46 lo vemos, número 1:46, dice: fueron todos los contados 603.550. Y aquí vemos que no son contados como parte de las tribus de Israel. No son contados los levitas. No son contados los levitas. Tampoco son contadas las mujeres y tampoco son contados los niños. Y también se supone que no son contados los miembros de otras naciones que salieron junto con el pueblo de Israel. Recordemos también que junto con el pueblo de Israel, al salir de Egipto, salieron no solamente hebreos, no solamente israelitas, salieron también egipcios que reconocieron que el Elohim verdadero era el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, el Elohim de los israelitas. Y también recordemos que habían otros pueblos que estaban oprimidos por los egipcios, y algunos de las personas que pertenecían a estos pueblos también se fueron. Podían ser, por ejemplo, cusitas, que eran etíopes, podían ser personas de la costa, de tierras más alejadas también, tierras de Libia, las tierras de Fut, etcétera. Ellos podían estar un poco más alejados también, pero también hubo algunas personas que muy probablemente salieron junto con los israelitas. Recordemos el mismo caso, por ejemplo, de Caleb, que era ceneo, y es un hombre que pertenecía a un antiguo pueblo que no era el pueblo hebreo, y así habían otras personas que pertenecían a otros pueblos que no era el pueblo de Israel, pero que igualmente compartían su fe, tenían una fe en común y habían aceptado el liderazgo de Moshe y habían aceptado también la Torá dada en el monte Sinaí. Ahora, yo quería tocar un pequeño tema, y es hacernos una pregunta: ¿por qué no eran censadas las mujeres y por qué no eran censados los niños del pueblo de Israel? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Y hay una respuesta que es bastante fácil, bastante elemental, pero que dista mucho de cómo se percibe hoy en día en la sociedad, tanto al hombre como a la mujer, como a los niños. O sea, tanto los hombres como las mujeres y los niños tienen roles definidos en la cultura bíblica. Pero hoy en día muchos de estos roles se han perdido. Ya no es tan evidente la figura del jefe de casa paterna, ya no es tan evidente la figura de la mujer como ayudidonia, ni la figura también de los hijos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo que ha sido caotizado por el pecado. Y hay hombres que no establecen su liderazgo en la casa. También hay mujeres entonces que quieren imponerse en los hogares por encima de sus cabezas, de sus esposos. Y también hay muchos niños que incluso que no se sujetan, que desarrollan malos hábitos de comportamiento, hay que estarlos regañando constantemente, no quieren estudiar la Torá, no quieren sujetarse a los padres, y todo esto trae
gran conflicto, ¿no? Con todo el tema, lo que tiene que ver con los derechos humanos, todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, con el tema de que, bueno, supuestamente hay una sociedad patriarcal, hay una sociedad heteropatriarcal, que es la dominante. Y bueno, ¿por qué traemos este tema? ¿Por qué traemos este tema? ¿Por qué no eran censadas las mujeres y los niños? Y la respuesta que tenemos a esto es porque existen principios espirituales que están detrás de ello. Existen principios espirituales que gobiernan al ser humano, que aún cuando el ser humano quiera rebelarse constantemente en contra de esos principios espirituales, estos principios espirituales siguen siendo eternos porque Elohim es eterno y Elohim fue el que hizo esas leyes espirituales. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que en la antigüedad, en la cultura bíblica, cuando fue escrita la escritura, tanto las mujeres como los niños estaban bajo el resguardo, bajo la cobertura del jefe de la casa paterna. Y el jefe de casa paterna tenía una gran responsabilidad en la educación de los hijos, en fomentar el estudio, los valores, que los hijos fueran trabajadores también, fueran personas de bien, fueran personas que desarrollaran emuná en el Elohim de Israel. Y los hombres eran responsables de esto. Entonces, el padre de familia, que dejaba su función de padre de familia cuando, por ejemplo, su hija se casaba, y entonces quien venía a ocupar ese lugar era el marido. Por ejemplo, tanto el padre como el marido, vamos a buscar algunos textos que hablan, por ejemplo, de que ellos tenían incluso la autoridad para quitar un voto que hubiera hecho la hija, que hubiese sido un voto que no se pudiera realizar en el futuro. Vamos a buscar el libro de Números, aquí mismo, el mismo libro que estamos estudiando, Números, capítulo 30. Vamos al versículo 3, vamos a leer ahí un momentico. Y dice la escritura. Vamos a leer en el versículo 2. Dice: cuando alguno hiciere voto a Adonai o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Adonai y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. O sea, tiene que cumplir. Ahora mira lo que dice. Dice: si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, entonces no será firme, y Adonai la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. ¿Qué quiere decir esto? Que si el padre le escucha decir el voto que ella hace, y el padre dice: tú no puedes cumplir esto, yo te digo que tú no cumplas esto, ya ella no tenía que cumplir. No había ningún pecado en eso. Y entonces este mismo principio espiritual de que la palabra del padre, la autoridad del padre, era tenía más potestad que la de la hija. Esto también va para el marido. Y si vemos ahora a partir del versículo 6, dice: pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero cuando su marido lo oyó, le vedó, o sea, le dijo que no lo hiciera,
entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, o sea, no lo tiene que cumplir. Y Adonai la perdonará. ¿Qué quiere decir esto? Que también la palabra del marido, la voz del marido, tenía más autoridad que la de ella. O sea, él podía incluso vedar el voto que hubiese hecho la muchacha. Entonces aquí vemos un principio espiritual y es el principio de la autoridad, de jerarquía. Siempre hay una jerarquía, siempre hay una autoridad. Y esto también demuestra de que siempre va a ser mayor el grado de responsabilidad de un hombre al de una mujer o al de un niño. Incluso en estos tiempos ya también será incluso mayor el grado de responsabilidad de un hombre al de un anciano o al de una persona discapacitada, para incluir otros grupos de personas. Entonces, ¿por qué es importante entender estos principios de autoridad y este principio de sujeción? Porque todos tenemos una autoridad por encima de nosotros, todos, absolutamente todos. Si leemos 1 Corintios capítulo 11, vamos a ir un momentico. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Aquí escribe el rabino Shaul, dice: pero quiero que sepáis que el Machía es la cabeza del todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Elohim es la cabeza del Machía. Aquí está hablando en el contexto de si la mujer debe de cubrirse o no la cabeza en las congregaciones. Pero es importante que como se ve en este texto, que hay un orden. La mujer, luego está el hombre, luego está el Machía y luego está el Abacadosh. Akadosh Baruj, nuestro Padre Celestial. Entonces es ese orden. El Padre no está por encima de nosotros, ni el Machía está por encima del Padre, ni la mujer está por encima del varón. No, para que haya armonía, para que todo fluya, para que la bendición de Adonai, que enriquece y que no añade tristeza, fluya y llegue a cada uno de nosotros. Tenemos que respetar estos principios de autoridad y también de sujeción. Ahora bien, estos principios de autoridad y sujeción no es solamente para hacer una distinción, para presumir de que tenemos un mayor nivel, una mayor autoridad que alguien. Es todo lo contrario, es un mayor nivel de responsabilidad. Es sobre todo un mayor nivel de responsabilidad y una mayor carga de trabajo y de esfuerzo. Y eso también tenemos que verlo. La Biblia dice en un pasaje, está en Lucas 12:48, que al que más se le da, también más se le demandará. Entonces, aquí hay un principio de retribución, un principio de que en dependencia de la cantidad de esfuerzo que uno realice de trabajo para el reino, y eso también incluye otras áreas también, bueno, en función de lo que uno haga, así es también la recompensa, así es también lo que uno recibe. Ese principio espiritual también lo vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 22:12. Ahí está, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Vamos a leer ahí un segundito. Dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada
uno según sea su obra. ¿Qué quiere decir esto? Que el que tenga una mayor obra va a tener una mayor recompensa que el que tenga una menor obra. Es solamente eso. Y por eso es que Adonai designa jefes, designa autoridades. Por eso es que tenemos que sujetarnos a las autoridades, porque toda autoridad está puesta por Adonai, está puesta por Elohim. Entonces, ¿qué podemos aprender en esta alía? Aprendemos que debemos de sujetarnos, debemos ser obedientes a nuestros pastores, debemos reconocer su trabajo, porque hay un principio bíblico también que está en la carta a los Hebreos capítulo 13 versículo 17, y ya estoy casi terminando, me quedan apenas unos pocos textos. En Hebreos capítulo 13 versículo 17 dice la palabra del Eterno: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Qué quiere decir eso? Que toda autoridad es puesta por Adonai. Y las autoridades, sobre todo las autoridades espirituales, son puestas por Adonai. Entonces debemos de sujetarnos a ellos, porque como dice aquí la escritura, ellos velan por nuestras almas, ellos constantemente oran por nosotros, ellos constantemente están preocupados por nuestras necesidades, tanto espirituales como físicas como materiales. Y damos gracias a Elohim siempre por los pastores, siempre damos gracias por ellos. Y nosotros debemos de reconocer siempre que podamos su trabajo, darles una palabra de aliento, porque los pastores son seres humanos también. Son seres humanos y tienen sobre sí mucha carga. Y tenemos también que alentarlos, tenemos también que brindarles su apoyo cuando lo necesiten, y debemos de no hacer que se agobien. ¿Y por qué no debemos de hacer que se agobien? Porque la Biblia dice también que muchos son los llamados y pocos son los escogidos, y que debemos de pedirle a Adonai que envíe obreros a su mies. ¿Por qué? Porque son pocas personas al final hacen el trabajo pastoral, porque saben que hacerlo bien es muy difícil y es una gran responsabilidad. También hay una advertencia en la carta a Santiago, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leerlo ahí y con esto terminamos. Santiago, capítulo 3, versículo 1, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, ¿por qué Santiago dice que no sea? Si la Biblia en otras partes dice que el que anhela obispado, buena cosa anhela, ¿por qué ahora Santiago parece contradecir y dice otra cosa? ¿Por qué dice que no debemos de hacernos maestros, muchos de nosotros? Porque el problema es que Santiago ya sabía por experiencia que algunas personas se envanecían, algunas personas perdían la humildad cuando hacían su trabajo, y algunas personas dejaban la sana doctrina y se envolvían falsos maestros. Entonces, hermanos, oremos siempre por nuestro pastor, oremos por los hermanos que están en preeminencia en el liderazgo, los hermanos de la alabanza, cada uno del Beidín, los miembros del consejo de ancianos. Oremos por ellos.
ellos están constantemente intercediendo por nosotros. Están buscando de Adonai, están buscando de su rostro. Hagamos que fluya el Ruach y que descienda con orden, con sujeción, que descienda trayendo libertad a cada uno de nosotros. El Ruach quiere descender con poder en nuestra congregación y llenarnos a cada uno de los que invocamos, a cada uno de nosotros. Busquemos su rostro, estudiemos la palabra, sumerjámonos en ella y vendrán grandes cosas. Es cierto, en la Torá fueron contados únicamente los varones, pero en los varones estaban representados también las mujeres, estaban representadas los niños, estaban representadas las personas discapacitadas, estaban representadas los huérfanos, estaban representadas las viudas, estaban representados los extranjeros, estaban representadas aquellas personas que no podían presentarse por sí mismos delante de Adonai. Adonai escogió varones y bendito sea el nombre de Adonai. Él sabe lo que hace. Que el Eterno nos continúe bendiciendo. Saludos.